En mis historias que he realizado, por ejemplo, en la campaña del 41, con qué orgullo veo el patriotismo de los ayabaquinos, claro. pese a que el Estado Mayor del Ejército del Perú dijo, ahí nosotros no vamos a meter tropa. En la provincia de Ayabaca, igual se defendieron bastante, ¿no? Se armaron en Ayabaca. Ellos se defenderán solos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que, en las lomas, en lo que hoy día es una guarnición militar que hay... Sí, saliendo de las lomas, ¿no? Saliendo de las lomas. Al lado del río. Ahí sí, porque tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender petróleo y por lo tanto Sullana y Piura. Y también vamos a poner una guarnición para el año 41 en Ayabaca, perdón, en Huancabamba. Establecieron ahí unas unidades muy potentes, unos batallones muy poderosos, pero en Ayabaca que se defiendan solos. O en todo caso, como es nuestra querida leyendas populares, leyendas que son parte verdad, pero también mucha fantasía, el señor cautivo fue el encargado de tirotearse, como lo había hecho anteriormente en la guerra del 79, en donde impidió que tropas chilenas lleguen a la ciudad de Ayabaca. Pero sí. Son historias que están documentadas, ¿no? Bueno, Así historias, digamos, leyendas. Dicen que el cautivo salía de blanco y ahuyentaba en su famoso caballo blanco. El caballo blanco del cautivo, sí, ¿no? Pero bueno, son historias que son ficciones. Qué bonita esa historia, don Segundo. Y dígame, no sé si de repente lo habrá visto también en algún capítulo de sus estudios. Por ejemplo, hace unos meses estuve en Aragoto, en Huara, esta zona también fronteriza, y me contaban que en Llanos de Aragoto había un cuartel hace muchos años. ¿Tendrá algún, o cómo habría sido militarizada esta zona de Ayabaca en esos tiempos? Nunca hubo una guarnición militar en Ayabaca. Solamente había la clásica oficina del reclutamiento, que eso era obligatorio en cada capital de provincia, y recuerden que Ayabaca viene desde la época de la independencia, es una región de mucho señorío, de mucha peruanidad y de mucho republicanismo. Pero no hubo nunca una guarnición militar estable. Lo que sí existió fue de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. Que era como la policía, digamos, ¿no? No. La Guardia Nacional era algo que no se parecía al ejército, pero era el ejército. Me explico. Componían la Guardia Nacional todos los ciudadanos, varones, y tenían la obligación de saber el manejo de armas, y los días domingos, en la Plaza Mayor de la ciudad de Ayabaca, se reunían los jóvenes mayores de 18 años hasta ciertas edades que la autoridad convocaba, hacían ejercicios doctrinales, orden cerrado, ¿no? Manejar el arma, y la Guardia Nacional era una institución que además existía por ley, por reglamento, y lo que hacía Lima, el Estado Mayor, enviar a un capitán, pero como tenía Ayabaca cierto rango, además era fronterizo, a veces no era capitán, sino era un mayor o un comandante, que lo mandaban para que instruya a esa Guardia Nacional, que tenía la relación de todos los ciudadanos, y esta Guardia Nacional, en caso de guerra, se acoplaba al ejército de línea, el ejército de línea que siempre estaba en esta parte de la provincia más militar, el distrito más militar de Ayabaca. Suyo. Ahí sí hay como una especie de cuartel. Donde desde el inicio de la República, para proteger la frontera norte, la principal guarnición, más que Tumbes, porque en Tumbes nunca había problema con el Ecuador, Tumbes siempre fue peruano, pero temiendo alguna incursión ecuatoriana, que ya habíamos tenido muchos eventos militares, 1828, por ejemplo, cuando la mar invade
el Ecuador, tomando a Ayabaca como el centro de aprovisionamiento logístico, porque se estableció en Ayabaca, en 1828, ¿no? una factoría, es decir, me explico, un taller para reparar armas y para hacer armas, porque en ese tiempo sí se hacía cañones. ¿Y por qué lo establecieron en Ayabaca? Porque teníamos una rica tradición de gente Herrera, que yo toda mi niñez tengo todavía en mi cerebro ese hermoso recuerdo, en estas horas así de bastante silencio, el sonido del martillo, la herrería, ¿no? de los herreros. Había mucho, porque había ganadería en Ayabaca, había mucha caballería civil, y por lo tanto, utilizando a estos herreros, hicieron una maestranza, como era el nombre técnico, en la ciudad de Ayabaca. Pero nunca hubo cuartel. Sin embargo, hubo tiroteos, ¿no? Hubo toma de la ciudad de Ayabaca por parte de la Guardia Nacional, de algún batallón que en nombre de tal o cual caudillo se insurreccionó. Porque la época de los caudillos, después de la independencia, fue una locura, ¿no? La mar, estaba Salaverry. Entonces, tenía que venir la unidad militar de Suyo, ¿no? Para restablecer el orden cuando habían estas azonadas, muy típica de los ayabaquinos, que siempre fueron muy altivos por esta herencia guayacunda, que no se sometió fácilmente al dominio incaico, del cual nos sentimos orgullosos porque Aipate es incaico. Segundo, te voy a decir segundo. No, por favor. Segundo, como historiador, ¿cómo ves el protagonismo de Ayabaca en la historia, obviamente, como región Piura o en Perú, ¿no? Un poquito también contándonos, viendo esa importancia y viendo qué personajes también, digamos, exportó Ayabaca, ¿no? Disculpa, ¿miro allá o te miro? A mí está. Bueno, Ayabaca, según tu pregunta, el protagonismo de ella en la historia regional, nacional, siempre ha tenido un protagonismo. Antes del periodo del dominio español, fue una de esas 200 culturas, 200 focos civilizatorios que hubo en el territorio peruano a lo largo de 5.000 años de historia, que es bastante, 3.000 años antes de Cristo. Con alguna peculiaridad, bueno, no tanto, porque casi todas las otras civilizaciones prehispánicas tienen una procedencia amazónica.